Damos la bienvenida a la doctora Karina Acevedo Whitehouse, médico veterinaria y zootecnista de la UNAM en México, con una tesis con mención honorífica enfocada en patología, máster en ecología de enfermedades infecciosas en CICESE en México, doctorado en inmunogenética por la Cambridge University en el Reino Unido, postdoctorado en epidemiología de fauna silvestre en el Departamento de Epidemiología de la Sociedad de Zoología de Londres en el Reino Unido, profesora investigadora de la Unidad de Microbiología Básica y Aplicada de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde además imparte las cátedras de virología, epidemiología e inmunología ecológica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México en el nivel 2 y cuenta con más de 55 artículos publicados en revistas internacionales. Ha escrito 4 capítulos de libros. Su reciente libro completo sobre el análisis de los efectos adversos producidos por las vacunas COVID-19 y sus investigadores han sido citadas por más de 2,000 artículos científicos. Doctora, un honor que esté con nosotros hoy. Bienvenida. Se me pidió hablar de manera breve acerca de la seguridad o, digamos, falta de seguridad de estos productos llamados vacunas anti-COVID, y es un tema muy complejo de abordar, y en estos escasos minutos, peor aún. Entonces, definitivamente no es exhaustivo lo que voy a presentar aquí, voy a tratar de cubrir lo más relevante. Y quiero dejar claro que nada de lo que voy a decir es especulación. Se basa en estudios científicos serios, publicados prácticamente el 100% de lo que voy a decir en revistas científicas después de un arbitraje, que para bien o para mal es la forma en la que avanza el conocimiento científico. Y lo digo porque lamentablemente ahora tenemos que decir eso. Porque en estos años se ha vuelto común la desacreditación de cualquier argumento que salga de la narrativa oficial. Y esa desacreditación ni siquiera se hace a nivel de argumentos, que es lo que esperaríamos y quisiéramos, de hecho, que puedan decir, oye, estás mal por esto, y aquí está este estudio, pero no. Se basa en una desacreditación con falacias, tanto formales como informales. Entonces quería empezar con esa aclaración de que nada de lo que estoy diciendo aquí es una especulación. Y para hablar acerca de la seguridad o falta de seguridad de estos productos, lo más importante es, primero, comprender que no son vacunas. Eso es crucial, ¿no? Es muy curioso cuando a personas como los que estamos acá se nos dice eres un antivacunas, porque no son vacunas. No puedo ser un antivacunas hablando de esto, porque no se trata de vacunas. En cualquier caso sería una anti-inyección de terapia génica, ¿no? En cualquier caso, pero no vende igual el término, ¿no? Entonces, comprender esta diferencia es abismal, ¿no? Porque el uso de una vacuna que conocemos desde hace muchas décadas, y no es este el espacio para hablar acerca de su seguridad o falta de, simplemente las conocemos desde hace muchas décadas, se basa en la administración de un microorganismo, sea una bacteria, sea un virus, completo, que ha sido atenuado o ha sido inactivado. Pero eso permite, bien que mal, el poder tener una respuesta inmune por parte del individuo que lo recibe lo más parecido a lo natural. En el caso de las atenuadas sería lo más parecido, ¿no? Quitando, por supuesto, la vía de administración, que es distinto, ¿no? Pero eso sería una vacuna, como lo que estamos acostumbrados y que está, nos guste o no, en la psique de la gente como, bueno, eso nos han puesto desde que somos niños. Estos productos anti-COVID no son eso. Se trata, como dije, de terapia génica, es decir, la administración de instrucciones escritas en ADN o en ARN que hacen que las células en las cuales entra se pongan a producir la proteína, que son justo esas instrucciones escritas en ADN o ARN lo que representan. Entonces nuestras células se ponen a producir esa proteína. Y es una proteína que no es nuestra. Entonces se logra de esa manera hacer que el sistema inmune genere una respuesta basada en anticuerpos, basada en otros tipos de respuestas celulares contra esa. Eso sería la idea. Entonces es crucial entender la diferencia. No se trata de vacunas. Ahora, cuando estoy hablando de estos productos, estas inyecciones basadas en terapia génica, me estoy refiriendo a los productos que en este país se aplicaron. Es decir, fueron autorizadas para su uso este producto de Pfizer, de Moderna y de AstraZeneca. Pero hay otros que en otros países también usaron, como Sputnik, como CanSino, como Janssen. Todas esas serían terapia génica en realidad. Entonces, en realidad el que no sea una vacuna no es el primer problema, pero era importantísimo entenderlo, que no se trata de eso. Los principales problemas son los siguientes. Y lo traje escrito para evitar que se me fuera alguna cosa o ponerme a hablar como puedo hacer durante media hora y que Marcos se enojara. Entonces, el primer problema. Previo a la autorización de las inyecciones de ARN mensajero de Pfizer y de Moderna, no se contaba con información sobre su seguridad más allá de un par de meses, que es lo que habían durado los ensayos clínicos cuando fueron concedidas las autorizaciones. Dado que nunca se había autorizado un producto basado en esta tecnología, tampoco se contaba con datos sobre la seguridad de productos semejantes. En ese sentido, recomendarlas como productos seguros era, en el mejor de los casos, una imprecisión, y en el peor, una mentira con consecuencias potencialmente fatales para quienes confiaron y se aplicaron esos productos. Punto 2.
Para las inyecciones basadas en vectores adenovirales, como la de AstraZeneca, no se contaba con información sobre su seguridad más allá de un par de meses, que es lo que habían durado los ensayos clínicos cuando fueron concedidas las autorizaciones. Por otro lado, se contaba con evidencia de seguridad o de falta de seguridad derivada de ensayos clínicos con vectores adenovirales empleados para hacer vacunas genéticas contra VIH. Eso fue hace más de una década. Y me refiero específicamente al incremento que estos productos tenían en el riesgo de contraer VIH en hombres que recibieron la infección. En otras palabras, lejos de proteger contra ese virus, VIH, esa aplicación de la vacuna genética con un vector adenoviral incrementaba el riesgo de contraerlo. Esto fue dicho en octubre del 2020 por parte de una científica que había trabajado en esos ensayos clínicos. Ella publicó un artículo sobre esto en la revista The Lancet, donde dijo: necesitamos tener precaución con la tecnología basada en vectores adenovirales para estas vacunas genéticas anti-COVID. Salió publicado en una revista que muchos médicos leen, pero parece que simplemente ignoraron ese hecho, porque ningún país alertó a la población que tenía más riesgo de contagiarse de VIH, que son grupos de riesgo bien conocidos, no es un riesgo equitativo para todos, pero nunca se les dijo sobre este problema intrínseco de este tipo de vacuna genética. Por otro lado, también por estudios realizados hace más de una década, se sabía que los adenovirus usados como vectores pueden fácilmente inducir a la formación de trombos, de coágulos, y generar un cuadro que se conoce como una trombocitopenia trombótica asociada a la vacunación. Es un cuadro conocido, ¿no? A pesar de esto, no se alertó a la población y se autorizó esta vacuna genética para su uso en la población de Costa Rica y de muchos otros países. Punto 3. Los informes que contenían los resultados parciales de estos ensayos clínicos fase 3 y que fueron entregadas a las agencias reguladoras de todo el mundo indicaban claramente que no se habían realizado estudios de farmacocinética y de farmacodinamia, es decir, biodistribución, en humanos. Eso estaba indicado. Y el estudio de biodistribución que se hizo en roedores, que tienen un metabolismo muy distinto al humano y por lo tanto no son indicativos del tiempo que va a durar este producto en un humano, no puedes hacer esa extrapolación, mostraban que después de la inoculación rápidamente se distribuían a muchísimos órganos y tejidos, incluyendo cerebro, por supuesto, es decir, que cruza la barrera hematoencefálica, ovarios, testículos, hígado, páncreas, intestino, es decir, se distribuía por todos lados. Eso significa que alguien que recibió una o más dosis de estos productos producen la proteína espiga o spike de este virus en esos órganos, que es muy distinto a lo que ocurre con una infección natural, donde el virus tiene un tropismo por células que expresan ese receptor y que no se encuentran distribuidas en todo el cuerpo. Entonces ahí tenemos un problema. Esto, que se podría haber inferido a partir de esos resultados que fueron presentados a finales del 2020 a todas las agencias reguladoras del mundo, no impidió que se concediera la autorización por emergencia de estas vacunas genéticas. Y lamentablemente ahora observamos, tanto en testimonios médicos como en publicaciones científicas, la presencia de la proteína spike de estas vacunas en corazón, en cerebro, en intestino, en riñones, sin que se pueda detectar la presencia del virus SARS-CoV-2. Eso es muy importante decirlo. Se trata de spike vacunal. Eso explica la gran cantidad de personas vacunadas que han tenido infartos repentinos en estos órganos y que se han reportado en los sistemas de monitoreo de efectos adversos asociados con la vacunación anti-COVID. Punto 4. La proteína espiga o spike es considerada el factor de virulencia más importante de SARS-CoV-2, al menos por parte del virus, no tanto por la respuesta inmune. Sus efectos, por sí solos, solo la administración de esa proteína, incluyen la inducción de estados proinflamatorios marcados, daño a los vasos sanguíneos, formación de coágulos, desregulación de la presión arterial y daño al ADN. Si eso no fuera considerado un problema, también necesitamos mencionar que la proteína spike de SARS-CoV-2 tiene regiones con alta similitud a proteínas humanas, incluyendo proteínas del sistema nervioso, lo que implica que existe un riesgo de desarrollar esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré, ELA, entre otras patologías autoinflamatorias y autoinmunes. Además, la proteína espiga tiene un comportamiento de tipo amiloide y priónico, y eso significa que induce a otras proteínas a que cambien su conformación y que se agreguen, y eso puede causar cuadros neurodegenerativos, entre otras cosas. A pesar de esto, se concedió la autorización de las vacunas genéticas anti-COVID. Punto 5. Hablando específicamente de las vacunas genéticas basadas en ARN mensajero, como es el caso de Pfizer y Moderna, tenemos que aclarar que el ARN mensajero que utilizan no es igual que el ARN mensajero celular, que fue un argumento que se esgrimía, como bueno, ¿de qué te quejas? Esto es algo natural, lo tenemos en la célula, pero no. Fue transformado, fue modificado. Contiene, en lugar de uridina, que es un nucleósido,
Las secuencias se basan en nucleósidos que luego son fosforilados y las llamamos nucleótidos. En lugar de uridina tiene 1-metil-pseudouridina. Y lo que eso hace es volverlo tremendamente resistente a la degradación que tienen todos los ARNs mensajeros celulares después de que hicieron su trabajo y generaron la proteína, que puede ser de minutos a horas y en algunos casos días y se acabó. En este caso sabemos que esas modificaciones y otras más que no da tiempo de mencionar hacen que sea viable y persistente ese ARN mensajero vacunal por meses. ¿Cuánto tiempo? Pregunta mucha gente. La respuesta sincera es no lo sabemos. Al menos 186 días. Y eso no significa que al día 187 mágicamente ese problema se fue. Significa que ahí pararon el estudio. Pero al menos 6 meses la persona que fue vacunada con estos productos sigue teniendo viable en las células en las que haya ido este producto en su cuerpo ese ARN mensajero vacunal y por lo tanto sigue produciendo spike o espiga durante todo este tiempo. Resulta irónico que cuando ya era evidente que no podían seguir diciendo que la gente se aplicara estos productos porque protegía de la infección, ya que nunca lo hizo, nunca fue diseñado para eso, empezaron a decir, bueno, vale, no protege, pero te evita el COVID largo. Digo que es irónico porque el COVID largo es algo que ocurre en algunas personas por una producción sostenida de spike. El proceso todavía no se acaba de entender, pero hay una producción sostenida de spike. Qué ironía que para proteger contra este síndrome se aplica algo que hace que las personas al menos 6 meses sigan produciendo la proteína que es responsable del cuadro. Es algo que de verdad cuesta trabajo entender, que haya colegas, científicos, médicos veterinarios que puedan escuchar esto y no decir, a ver, espérate un segundo que esto es absurdo. No lo puedo entender. Esos estudios científicos fueron publicados, los que muestran esta permanencia y viabilidad del ARN mensajero y la producción continua de spike, fueron empezados a ser publicados a inicios del 2022. Se empezó a vacunar en diciembre del 2021. ¿Ok? No se contaba con esta información, pero ya estamos en 2024 y que yo sepa, ninguna agencia reguladora, ninguna agencia sanitaria en el mundo ha dicho necesitamos parar porque tenemos información que antes no teníamos. ¿Cómo se explica eso? Me pregunto, ¿qué dirían los abogados al respecto? Es un acto criminal. Punto 6. Hablando específicamente de las vacunas genéticas de ARN mensajero sintético, es necesario aclarar que previo a su autorización por emergencia no se contaba con un solo estudio acerca de las interacciones moleculares que iba a tener este producto dentro de la célula. Se habló de su seguridad simplemente basado en creencias o diría yo en deseos. Y eso no es ciencia. Se sabe ahora, con base en estudios científicos revisados por pares y publicados en revistas científicas serias, que la presencia de esas moléculas de ARN mensajero sintético modificado ocasiona una activación de señales de señalización, de señales dentro de la célula proinflamatorias, que conducen a cuadros inflamatorios severos y sostenidos. Si eso no fuera preocupante, que lo es, también la presencia de estas moléculas de ARN mensajero sintético modificado activan a un retrotransposón. Es un elemento que tenemos después de la etapa de desarrollo, dormido, apagado, en las células de nuestro cuerpo, con muy poquitas excepciones, que son células cancerígenas, algunas neuronas y linfocitos. En todas las demás está apagado. Y esta molécula lo enciende. Y el problema es que entonces existe un riesgo muy alto de integración de esta secuencia, vuelta a ADN, en el genoma. Y eso es un riesgo muy serio de cáncer. No es el único mecanismo que explica el cáncer, pero es uno de ellos. Y no es esta una hipótesis. Desde que alcanzó una cobertura de vacunación del 50% en los países que utilizaron esta tecnología, se ha visto un incremento inusitado de casos de diversos tipos de cáncer y la tasa de muerte por cáncer en muchos de estos países. Y claro, es cierto, como epidemióloga lo acepto. No puedo yo decir la causa es la vacuna. No puedo establecer esto, pero puedo decir como epidemióloga que necesitas tomar en cuenta cuáles fueron los factores que cambiaron, y un factor muy importante que cambió es que ahora se aplica esta tecnología. Eso tiene que estudiarse. A lo mejor resulta que es otra cosa o una serie de cosas que están ocasionando este incremento en los casos de cáncer. Al momento existen 11 mecanismos independientes que pueden explicar la transformación celular maligna después de haber recibido estos productos. 11 mecanismos independientes. Al momento de autorizarlas no se había realizado un solo estudio, ni en animales, ni mucho menos en humanos, que hubiera investigado el riesgo de que estas vacunas genéticas pudieran ocasionar cáncer. Y mucho menos existía un solo estudio que pudiera demostrar que el riesgo era inexistente o tan bajo que podía ignorarse. Sin embargo, a pesar de la falta de esa certeza, se autorizó el uso de estos productos en la población costarricense y de otros países, sin avisarle a la gente que no se sabía nada sobre la posibilidad de que incrementaran el riesgo de cáncer. Eso hubiera sido más honesto, ¿no? Es decir, no sé si te puede ocasionar cáncer. No lo dijeron. Incluso se autorizó su uso en mujeres embarazadas y en lactantes, sin que importara que al momento de su autorización no se contaba con resultados de su seguridad en estos grupos. Por otro lado, cuando finalmente fueron publicados los resultados de esos estudios, se vio que había evidencia de transmisión transplacentaria del ARN mensajero vacunal. Es decir, una mujer embarazada que recibe este producto puede pasarle el ARN mensajero sintético a su bebé.
además de la proteína espiga vacunal. Esto es preocupante porque un estudio reciente que utilizó ratas como modelo mostró que la exposición fetal a la proteína espiga y al ARN mensajero vacunal inducía cambios neurológicos fetales que ocasionaron problemas de neurodesarrollo, ansiedad y problemas de interacción social. Además, se ha reportado taquicardia supraventricular en fetos de madres que fueron vacunadas con Pfizer durante su embarazo. Y si tomamos en cuenta que el 50% de los fetos que sufren taquicardia supraventricular, la siguen presentando después de haber nacido, y que se asocia con nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, y que si se desarrolla hidropesía fetal como consecuencia de la alteración cardíaca, puede tener una tasa de mortalidad fetal del 28.5%, entonces se vuelve crucial considerar que las mujeres embarazadas que fueron vacunadas con estos productos pusieron en riesgo a sus bebés. También se ha publicado que la tasa de reportes de abortos en los sistemas internacionales de monitoreo es 50 veces mayor que lo reportado para todas las otras vacunas combinadas en 35 o más años. Y las malformaciones fetales son 144 veces más comunes en embarazadas que recibieron las vacunas genéticas de Pfizer y de Moderna que en embarazadas que recibieron vacunas atenuadas o inactivadas contra otros padecimientos. Resulta lamentable e imperdonable que a pesar de la evidencia científica ahora publicada, no ha habido una sola revocación de su uso por parte de las agencias reguladoras, ni se ha alertado a la población sobre estos riesgos. Irónicamente, desde el 19 de noviembre del 2021, la farmacéutica Moderna reconoció públicamente lo siguiente. Cita textual. Los datos disponibles sobre la vacuna COVID-19 de Moderna en mujeres embarazadas son insuficientes para informar acerca de los riesgos asociados a la vacunación durante el embarazo. También indicaron que no tienen evidencia, no tienen datos, para poder determinar los efectos de la vacuna COVID-19 de Moderna en bebés que reciben leche materna o sobre la producción y excreción de leche. La farmacéutica lo dijo y ninguna agencia reguladora emitió un comunicado diciendo, ojo, que no tenemos esta información. Al contrario, se alentó a la población, a las mujeres vacunadas, a que recibieran estos productos. Por otro lado, en noviembre del 2021 se publicó un estudio que concluyó que debe detenerse la administración de las vacunas de ARN mensajero contra SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas y lactantes. Esto se debió a que al volver a realizar los análisis del estudio patrocinado por la CDC, en el que se recomendaba el uso de estas vacunas en mujeres embarazadas, se encontró que la incidencia de abortos de estas mujeres vacunadas durante el primer trimestre fue de hasta 91.2%. Esto es alarmante y contrasta con datos que se habían presentado y que tuvieron que ser corregidos. Ojo, en este caso no fue retirada la publicación como le ha ocurrido a muchos otros que han tratado de publicar algo que indica que no son seguros. Solamente dijeron, bueno, sí, nos equivocamos. Y ya. Lamentablemente, ninguna agencia reguladora emitió una alerta para su ciudadanía sobre el riesgo de aborto para mujeres embarazadas que fueron vacunadas con Pfizer antes de las 20 semanas de gestación. Hablando específicamente de las vacunas genéticas basadas en adenovirus como vectores, además de todo lo que indiqué antes sobre su potencial trombogénico y la posibilidad intrínseca que tienen de incrementar el riesgo de infectarse con VIH si alguien se expone, los viales de la vacuna genética anticovid de la farmacéutica AstraZeneca contienen proteínas celulares. Esto indica fallas en el control de calidad durante el proceso de fabricación. Al ser basadas en adenovirus, tienen que ser cultivadas en células y se utiliza para ello células de riñón de embriones humanos. El problema es que no solo es bueno, el control de calidad fue malísimo, es que la presencia de estas proteínas celulares incluye altas cantidades de una proteína conocida como proteína NASP testicular. Al inyectar NASP testicular a un humano, es posible desencadenar reacciones de tipo autoinmune que reducen la fertilidad, tanto en hombres como en mujeres. De hecho, hace décadas se exploró la posibilidad de utilizar inyecciones de NASP testicular como estrategia de control reproductivo, precisamente porque ocasiona infertilidad. El que contengan los viales de AstraZeneca esta y otras proteínas es preocupante cuando se toma en cuenta que fue autorizado su uso para la población joven de edad reproductiva. La pregunta concreta que emerge al conocer estos resultados es, ¿las autoridades sanitarias realizaron análisis de calidad y de contenido de los viales de vacunas genéticas anti-COVID? De no ser así, implicaría una confianza ciega en la información que le dieron las farmacéuticas, quien en su reporte presentado ante las agencias reguladoras no indicó la presencia de proteínas celulares. ¿Se contempla proceder legalmente con la farmacéutica por haberles enviado viales contaminados con proteínas que pueden conducir a la infertilidad? Por otro lado, se sabe ahora que la proteína espiga de SARS-CoV-2 inhibe la secreción de gonadotropinas que son esenciales para mantener el embarazo. En ese sentido, es completamente posible que se vayan a ver afectadas o ya estén afectadas las tasas de fertilidad de nacimiento en Costa Rica y en muchos otros países que utilizaron las vacunas genéticas anti-COVID, dado que todos llevan a la producción sostenida de la proteína Spike. El reporte de los eventos de postautorización de Pfizer habla por sí mismo. Detectaron 1.291 tipos distintos de reacciones adversas de interés especial. No estoy hablando de 1.291 reportes, 1.291 tipos diferentes de efectos adversos de interés especial.
en solo 11 semanas desde que fueron autorizadas. Estos se observaron dentro de 158.893 reportes que las personas indicaron. Más de las 1.200 personas afectadas de manera seria, bueno, de hecho, más de 1.200 personas afectadas tuvieron un desenlace fatal. De esas 158.000, más de 1.200 murieron. En más de 5.000 casos, su problema no se había resuelto a 11 semanas. Y más de 500 afectados tuvieron secuelas de por vida. Ese reporte, del cual ningún gobierno ha hecho publicidad, refleja lo que se está reportando en las páginas de los sistemas de monitoreo de efectos adversos como VAERS, FAERS, Eudora Vigilance. Está reflejando también los testimonios de afectados y los testimonios médicos, de los cuales ahora se va a presentar en este espacio. No se trata de casos aislados. Un estudio publicado en 2023 mostró que las vacunas genéticas de ARN mensajero sintético de Pfizer y de Moderna se asociaban a un exceso de riesgo de eventos adversos serios de 10.1 y 15.1 por cada 10.000 vacunados. Hagan la cuenta de cuántas personas han recibido estos productos. Y además reportaron que el producto de Pfizer tenía un riesgo excedente de 36% de tener un evento adverso serio en comparación con quien no recibía este producto. Eso, señores legisladores, si es que escuchan esta conferencia, ciudadanos de Costa Rica, ciudadanos de todo el mundo que nos escuchan, es inaceptable. Como inaceptable es que se estén acumulando a una tasa inusitada reportes de miocarditis, trombosis, muerte repentina en personas jóvenes y sanas, cuadros de autoinmunidad, cuadros de neurodegeneración, problemas reproductivos y cáncer en personas que recibieron las vacunas genéticas. La historia nos juzgará por nuestras acciones, pero también nos juzgará por las omisiones, por la inacción, por el silencio. Mantener silencio también es una decisión y tiene consecuencias. Ser indolente, voltear para otro lado, seguir siendo parte de los usos y costumbres de la sociedad del siglo XXI son acciones que tienen consecuencias. Estos productos no son seguros. Seguir utilizando las vacunas genéticas anti-COVID, seguir recomendándolas a la población, seguir avalando su uso desde las asambleas legislativas es simplemente criminal. Muchas gracias.